Estamos en vivo de Facebook. Nuestro seminario web de los miércoles reunirá a nuestro alrededor a personas que buscan sanación con la doctora Florinela Stoyanovisi. Una vez más, será una velada muy interesante. Por favor, comparta nuestra transmisión en todas las páginas para que podamos interactuar lo más posible y el médico pueda responder la mayor cantidad de preguntas posible. Buenas noches nuevamente a una gran reunión, doctora Florinela Stoyanovich. Estamos hablando de medicina holística y de los principios que funcionan, pero ya tenemos muchas preguntas de quienes nos siguen. Y quiero comenzar con una pregunta relacionada con los principios basados en el diagnóstico en la medicina holística. Por supuesto, buenas noches a todos. Los principios son los que se encuentran habitualmente en medicina y son específicos de esta parte de la bioquímica y la física y la biología humana. ¿Por qué un médico necesita diagnosticar? Necesita investigación de laboratorio, necesita un dispositivo de diagnóstico sofisticado y su conocimiento médico. Estos son los tres instrumentos que diagnostican a un paciente de un extremo al otro. Y aquí me refiero un poco a esta parte de la bioquímica, respectivamente al análisis que se ha desarrollado cada vez más y que es muy bueno porque investiga a nivel de los tumores, a nivel de los tejidos, o sea, en sangre, a nivel de exámenes de orina y también a través de la biopsia, investiga el cuerpo físico. ¿Qué podemos averiguar? Podemos averiguar sobre bacterias, sobre virus, también podemos investigar sobre ciertos gérmenes, usar métodos antibióticos para ver a qué son sensibles y también podemos detectar anticuerpos. Podemos averiguar el estado del sistema inmunológico, nos interesa la cantidad de linfocitos en la sangre y no solo. También podemos averiguar sobre la hematopoiesis, sobre la calidad de la sangre, podemos averiguar muchas cosas a través de análisis de laboratorio. Pero además de esta investigación, que es estrictamente en el cuerpo físico, necesitamos, además de la mente del médico que tendrá que poner toda esta información en su lugar, también necesitamos equipos. ¿Por qué necesitamos equipos? Porque pasamos del estetoscopio habitual, pasamos a equipos sofisticados, que nos mostrarán los diagnósticos exactos de enfermedades graves y que de alguna manera nos pueden salvar. Y en el marco de este equipo, la concepción de este equipo, el mundo médico ha evolucionado, los ingenieros que trabajan en medicina han evolucionado mucho y han inventado, uno por uno, y hoy hablaremos de esto, dispositivos médicos uno por uno. Veremos en qué principios se basan y veremos una especie de historia de estos dispositivos, cómo fueron concebidos, porque veréis cosas muy interesantes. No puedo esperar para enterarme de todo, pero me gustaría intercalar preguntas de aquellos que nos siguen y que no pueden esperar para hacer preguntas. Por ejemplo, ¿qué botiquín de homeopatía debemos tener en casa para los bebés? La homeopatía sigue siendo un enfoque de la medicina holística. Sí, es un kit que consta de más de 60 remedios. Ahora, personalmente compré 60 remedios porque soy médico homeópata. Mi hija también está especializada, le enseñé homeopatía, aunque no está acreditada, pero para ella personalmente. Mi nieta, a la que entrené, está tan acostumbrada a los remedios homeopáticos, incluso desde que yo era el bebé de su madre, cuando me despertaba con ella cuando era un bebé y tenía muchos remedios, que casi jugaba con ellos. Se convirtieron en sus juguetes, sintió la vibración y los puso por todas partes, se emborrachó en este ajuar tan grande. Hay muchos remedios. Tal vez hagamos un programa sobre esto porque hay muchos, hay más de 60. Probablemente presentaré unos 30 remedios homeopáticos, pero hay mucho de qué hablar. Entonces esta pregunta debe responderse de manera amplia, pero en general existen remedios para las emergencias al principio, y luego se puede ampliar el ajuar para un montón de afecciones. Por ejemplo, existen remedios para las heces, para ciertos accesos a la orina del bebé, y cuando la madre, por ejemplo, ya no puede tomar leche para una disminución de su secreción láctea, y suele recomendarse la manzanilla, que da H5 o H7.
Si no lo encuentras igual de bueno, y se da un solo gránulo en la leche o después, cuando el bebé crezca, en el agua del bebé. Pero también hay otros. Árnica montana, que se administra cuando el bebé tiene frío, o Acanitum napellus, que se administra para la disminución de la fiebre, todas diluciones extremadamente pequeñas, la dilución más pequeña es H7. Es bueno tener apis en la casa, si el bebé está un poco adormecido, es bueno darle algo así. Y hay hasta 60 remedios para absolutamente cualquier problema del bebé. Si tiene cólicos abdominales, se llama colocintis, Ch7, Ch5. Si por ejemplo tiene varios problemas como vómitos, o por ejemplo no come, o por ejemplo tiene catarro, o por ejemplo tiene fiebre, decía acónito, pero hay otros depende, por ejemplo, y belladona, si el bebé tiene el brazo rojo se le da belladona. Hay una serie de indicaciones, pero recomiendo, y haremos un espectáculo sobre esto. Le recomiendo que compre libros de homeopatía y los lea. No es recomendable que os hagáis especialistas y recomiendes a otros, porque la homeopatía es bastante complicada y me gustaría recomendaros que los uséis en casa, por unos cuantos, de 30 a 50 a 60 remedios, para tenerlos en casa. Y cuando tenga un problema, sería bueno consultar a un médico especialista. Él te recomendará un remedio determinado y luego accederás a tu ajuar. Hasta que aprendas a hacer esto. La homeopatía, por ejemplo, da pulsatilla, por ejemplo, para problemas en la columna de Stoxidendron, si eres algo mayor, para niños mayores. Hay muchos remedios, sepia, hay una cantidad extraordinaria de remedios. Hagamos todos ajuar y hagamos un show dedicado a este tema, porque es muy interesante. Tenemos de todas las categorías. También propongo una pregunta de alguien que nos escribió en el grupo, una niña anciana de 6 años, cuya apariencia coincide con la emoción de la enfermedad, en estado grave de una nieta, que tenía una cefalitis, tenía un sistema inmunológico. A la nieta le fue bien, a la suegra o abuela no le fue bien, pero se quedó con la niña. Incluso si tuvo un tratamiento de oído, no se resolvió hasta hoy. Esponjea es un remedio homeopático para Stoxidendron, pero en general, Stoxidendron presupone un bloqueo a nivel de las cuerdas vocales, generalmente un bloqueo inflamatorio, y la inflamación a nivel de la garganta presupone un problema hepático. Y entonces le recomiendo al médico que evalúe el hígado, que trate el hígado para solucionar el bloqueo. Para tratar el hígado con el aparato. Trabajo con el aparato, hay muchos métodos para tratar el hígado, pero ahora, como trabajo en este campo y porque soy una persona que desde hace 15 años no toma nada, ni siquiera aspirina, me trato normalmente y en todas mis clínicas. Me trato totalmente natural, excepto con remedios homeopáticos. Pero hay otros tratamientos, claro, con plantas desintoxicantes, pero en medicina holística trabajamos un poco en el blanco y tenemos unos resultados espectaculares, porque usamos estos aparatos de los que hablaremos hoy, como el electrosomatógrafo, que hace conectarnos, por ejemplo, entre el bloqueo de la garganta y el hígado. Allí se puede ver que hay un problema con el hígado. Por supuesto, aumenta la credibilidad del paciente y del médico, pero el paciente también comienza a ver los resultados, a ser consciente de ellos y a dar saltos. Y si todavía llegamos a la discusión de los dispositivos médicos. Me gustaría preguntar cómo aparecieron, cuál fue el debut en el aparato médico, para informar sobre la historia de la evolución de los dispositivos médicos. El primer aparato que apareció fue el tomógrafo axial computarizado, o escáner CT, y apareció según los principios de la física newtoniana, es decir, los antiguos, en los que de hecho el más importante y el único investigado fue el cuerpo físico, porque hasta el día de hoy se ha investigado solo el cuerpo físico. El último dispositivo que tenemos a nuestra disposición, respectivamente la resonancia magnética, hace la transición entre la física newtoniana y la física cuántica. Pero la primera vez que apareció el bebé fue el escáner CT, o tomografía axial computarizada, y funciona, como usted cree, enviando un haz delgado de luz, entonces usamos rayos X en la persona en cuestión, para que la persona quede expuesta
A los rayos X. El fascículo, respectivamente, gira 360 grados alrededor del paciente y, en consecuencia, se toman fotografías breves de cada uña. Esos rayos X penetran en el cuerpo porque, si te acuerdas, los rayos X también se usan en radiografía, y por ejemplo, se radiografía la uña y se ve la uña, se ve por dentro. Y luego está la computadora. Verán que todo el equipo médico tiene una computadora con un software cada vez más sofisticado, y aquí entra la parte de ti, que se mezcla con la física y con mucha información, entonces hay softwares sofisticados. ¿Y esta computadora, como parte del escáner, qué hace? Analiza matemáticamente muy complicado, y evalúa todas estas fotografías, y luego las coloca en un solo lugar y crea, ¿qué te parece? Construye una imagen única que parece una sección axial a través del cuerpo humano, como si cortaras el cuerpo humano. Cuerpo transversalmente y se puede ver absolutamente todo allí. Parece una fina loncha cortada a través del cuerpo, y este método ha revolucionado el proceso de diagnóstico en enfermedades neurológicas, que hasta entonces no se diagnosticaban correctamente, o se mezclaba con medicamentos, y gracias a estas investigaciones se pudo hacer algunos diagnósticos muy interesantes. Debido a esta capacidad del escáner de ver dentro del tejido cerebral del cerebro, del cuerpo, fue posible llegar al diagnóstico temprano en tumores, y fue la primera victoria ganada en medicina, para que un paciente pudiera ser diagnosticado con un tumor un poco antes de fatal para él. Pero las cosas no se detuvieron aquí. El dispositivo se ha vuelto cada vez más complejo, más sofisticado. ¿Qué pasó después? El escáner PET se utilizó para estudiar el funcionamiento del cerebro. Es decir, pasó a la siguiente etapa, es decir, pasó a esta parte fisiológica. Fue un enfoque muy interesante porque ya no era solo físico, era un poco funcional y un poco más energético, es decir, seguía prácticamente cómo funciona el cerebro, lo que me parece un paso muy grande, es decir, cómo crees que se usó, se administró con glucosa, debes saber que es el combustible principal del cerebro, y se usó glucosa radiactiva. Básicamente esta glucosa era radiactiva, por lo que estamos hablando de radiactividad, es decir, estamos hablando de algo que no podemos hacer muy a menudo y mucho, y la glucosa intravenosa se inyecta y el cerebro la toma, por supuesto. Esta glucosa radiactiva es un emisor de positrones, y estos positrones son capturados por este escáner PET. Alrededor de la cabeza del paciente hay muchos detectores de centelleo, y al final el escáner muestra una imagen, al igual que en la computadora tomográfica, que parece una tomografía computarizada de la cabeza, pero se basa en la actividad celular de las diferentes partes del cerebro. Y por eso podría ser sugestivo para enfermedades mentales por primera vez, por ejemplo, para el Parkinson o la esquizofrenia, donde se vieron los cambios en las recetas dopaminérgicas, por ejemplo, o en el síndrome maníaco-depresivo, por lo que podría ser una ayuda en psiquiatría o en las enfermedades que se diagnostican desde un punto de vista mental. Me gustaría tomar algunas preguntas más. Esta historia es muy interesante y creo que todos la usan, y me gustaría mucho llegar al nivel actual, al electrosomatógrafo que usan en la medicina holística, pero tengo algunas preguntas más de quienes nos siguen, y estoy siempre atraído por algo. Hay personas que solicitaron los servicios de medicina clásica, pero no están satisfechos, quieren más, quieren entender. Por ejemplo, tenemos una pregunta para una señora que fue operada 2 veces de su hernia lumbar, la última hace 4 meses, y desde entonces, aunque tuvo 2 operaciones, tiene dolores muy fuertes en el nervio ciático, en ambas piernas, que apenas puede soportar después de estas 2 operaciones. Sí, es muy importante entender que desde el punto de vista energético, en la medicina holística, la columna lumbar es muy importante, pero está coordinada por 2 órganos, a saber, el hígado y el riñón.
En otras palabras, todos, absolutamente todos los que tienen problemas en la columna lumbar, tienen problemas primero en el hígado y en el riñón, pueden tener problemas energéticos, incluso pueden tener buenos o limitados análisis, pero ningún médico les advierte que en realidad los problemas están en otra parte, no en la columna lumbar. Y entonces es posible que personas así estén enfadadas o asustadas. No sabemos de dónde vino, pero puede ser, por ejemplo, una patología hepática, para ser unas personas con una actividad muy alta y que se enojan con facilidad. Luego, después de que el hígado se haya curado debido a su temperamento y exceso de trabajo y al hecho de que quieren hacer mucho. Suele aparecer una patología renal, con una infección renal o con cálculos o con quistes, y entonces se afecta la columna, aparece el bloqueo en la columna. El bloqueo en la columna vertebral aparece debido al hecho de que la columna vertebral en sí es una estructura muy compleja. No olvidemos que, en primer lugar, tiene una extensión del cerebro en su interior. Entonces, ¿qué es la columna vertebral? Es una especie de extensión del cerebro externo protegido, porque el resto del cerebro está protegido en la caja craneal. Esta extensión está protegida a nivel de los cuerpos vertebrales y estos cuerpos vertebrales debes saber que están dirigidos por riñones, porque son huesos, y absolutamente todos los huesos, incluso los cuerpos vertebrales, están dirigidos por los riñones. Y los riñones pueden dar lugar a modificaciones en la estructura ósea, puede dar lugar a osteoporosis, o puede aparecer espondilitis, o puede aparecer calcificación a nivel de los cuerpos vertebrales. Y esa zona de limitación, o la zona donde están los discos intervertebrales, y lo cerca que están los discos y las vértebras entre sí, está regulada por los tendones, por los ligamentos. Los ligamentos son un sistema que simplemente está dirigido por el hígado, lo que hace que este esqueleto de la columna vertebral funcione perfectamente sin deshacerse de los nervios craneales y todo tipo de nervios que salen por cada orificio a nivel de la columna vertebral. Entonces, si hay problemas a nivel de los ligamentos, tenemos problemas con el hígado, y si hay problemas a nivel de los huesos, tenemos problemas con los riñones. Y apuesto tanto como quieras que la persona que nos escribió. Creo que él sabe de otro problema que tiene, hepático o renal, y sería bueno que nos escriba, si puede, y nos siga, para darnos su opinión sobre este tema. También relacionado con los riñones, tenemos el caso de un paciente que desde hace muchos años, desde 1988, tiene una nefrectomía, entonces tiene un riñón maltratado. Esto quiere decir un riñón recto, solo que el año pasado, después de muchos años de operación, el riñón existente, el que aún tiene el riñón izquierdo, le aparecieron 2 pequeños quistes y está preocupado por esta situación. Sí, es normal estar preocupado porque estamos hablando ahora de un riñón único, que también está enfermo, y hay que saber que sí es un tema delicado, pero los quistes renales en general no tienen tratamiento en la medicina convencional, porque no hay un abordaje claro para ellos más que su extirpación, cosa que no recomiendo, porque es posible que cuando se eliminan aparezcan otros, y entonces es mejor trabajar en la causa. Veamos por qué estos aparecieron quistes y también puede confirmarnos después si nos ve que en realidad estos quistes, que son tratados en medicina holística, somos los únicos que tenemos la frecuencia de disolver, neutralizar, reducir los quistes. Hay una frecuencia típica para esto, pero les contaré una pequeña historia sobre cómo se forman estos quistes. Estos quistes a nivel de los riñones contienen un líquido adentro, por eso son quistes, no están vacíos, contienen un líquido, y en ese líquido se deposita una emoción muy negativa, almacenada por el cuerpo humano, por la psiquis humana. Y es tan fuerte esta emoción que el ser humano considera subconscientemente que moriría si cediera, y entonces la empaca y la sella en estos quistes, esperando que en algún momento esa persona dé unos brincos y sea listo para abrir estos quistes. Procesar la emoción para eliminarla. ¿Qué tipo de emoción hay en estos quistes? Es una emoción de miedo intenso, una especie de miedo, es algo patológico, es una emoción de miedo,
es una especie de miedo, a la que el ser humano no tiene que acceder, o si, por casualidad, en una situación dada, tiene que ceder para que se vaya. Y esta persona que ha perdido un riñón y ahora tiene problemas con un solo riñón no sabe trabajar con el miedo, no sabe trabajar con las emociones negativas, no sabe. Los recoge allí y los guarda, los deposita a nivel de los riñones. Esto es, de hecho, lo que hay que hacer. La lección aprendida es que hay que volverse fuerte. Porque no sé si es hombre o mujer, no me acordaba. Es una mujer. Sí. Hay que aprender a estar en auténtica feminidad. Porque la mujer en su autenticidad es valiente. Y les daré un ejemplo en otros webinars y programas, que una mujer es más valiente que un hombre y tiene una actitud más divina ante el peligro. Porque ella es capaz en comparación con un hombre, por ejemplo, que si tiene un tanque frente a él, entonces ataca el tanque con una granada para salvarse. La mujer, si tiene un niño en brazos, pone ella misma frente al tanque y luego el camión cisterna se detiene. Es muy importante para nosotras como mujeres, por nuestra conexión con la divinidad, tenemos unas inspiraciones, tenemos unas conexiones espirituales, mucho mayores, que nos permiten acceder a un coraje que tiene la mujer que lo da a luz. La mujer que lo tiene en sus brazos y sobrevive y logra conquistarlo todo y hacer todos los monumentos cristianos, la mujer es muy fuerte y valiente. Y aquí hay una falta de feminidad, Dios no lo quiera, una falta de autenticidad, una forma autoagresiva de manejar los problemas y las emociones en la vida de uno, en esta encarnación o tal vez en otras vidas. Es absolutamente fascinante, como una enciclopedia de toda esta información. También dirijo una pregunta de los que nos siguen, dicen que recientemente les han diagnosticado hipertiroidismo. No doy sus nombres, porque muchas personas que nos siguen, quieren aparentar confianza en su cuerpo, pero son casos absolutamente reales que nos escribieron, que nos siguen, dicen que les han diagnosticado hipertiroidismo. Tengo 60 años, soy superactiva, mido 158 centímetros, 54 kilogramos. Leí sobre los síntomas de esta enfermedad, pero no puedo encontrarme en ellos. ¿Y entonces, por qué no funciona la tiroides? Voy a explicar, señoras, para entender por qué y cómo. Es muy importante hacer las cosas en la vida con ritmo. En el momento en que marcamos el ritmo, suponemos que nuestro cuerpo hace un esfuerzo muy grande y luego simplemente lo agotamos, es decir, nos sentimos como una llama que arde demasiado rápido. Y en el momento en que entramos en esta etapa de hipertiroidismo, esta cosa tiene una gran desconfianza en ti, aunque seas una persona extraordinaria y por lo general, los hipertiroideos son inteligentes, son rápidos y hacen muchas cosas, pero ¿por qué tienen tanta prisa? Porque en realidad tienen miedo y no confían en que van a salir. Y por eso esta prisa esconde en primer lugar una falta de amor propio, porque no se tienen paciencia, no se protegen, no dejan descansar el cuerpo, no se dan tiempo para relajarse, estar satisfecho y saborear los logros que tienen. Y es de alguna manera una enfermedad con el tiempo aquí. Aquí hay un problema que quiere tomar más y quiere quemar más rápido, y tiene prisa, y generalmente los que tienen prisa, saben que no es bueno, porque acorta algunas cosas para ser feliz. Y le recomiendo a la señora que trabaje mucho en la meditación, que se conecte consigo misma, porque aquí estamos hablando de una falta de feminidad, de autenticidad, estamos hablando de un lado masculino, en realidad, ¿y por qué un lado masculino? Para funcionar como un hombre, porque la dama sería masculina, porque la dama es muy hermosa y femenina. Pero aquí no estamos hablando del aspecto físico, estamos hablando del aspecto conductual emocional, porque hay problemas en la forma en que se expresa, en el ritmo. Y hay gente muy lenta y hay gente muy rápida. No es bueno ser muy lento, no es bueno ser muy rápido, cualquier exceso o menos conduce a la enfermedad. Y luego la prisa tiene que entrar en una cadencia. Le recomendaría que practique mentalmente, que se ajuste, que practique el ritmo. Y yo soy una persona más alerta, y normalmente cuando veo que tengo prisa, me hablo y me digo cálmese doctor, relájese, no se apresure, que no hace falta, y me ordeno ajustar el ritmo.
Son cosas que dependen de ti y que puedes hacer tú mismo, por supuesto, con tratamiento y ayuda.